Bueno, eso es lo que quiero hacer. No, de hecho ya hablé con la profesora y con la Queríamos analizar cuáles son las actividades que tiene el Instituto de Seguros. El miércoles que viene, el 29 de agosto a las 18:30, va a haber una conferencia sobre en qué casos es procedente la suspensión de cobertura por falta del pago de las primas. Esa camina. Después, el 5 de septiembre a las 18:30 hay una conferencia también que va a estar a cargo del ex procurador Jorge Mayorano, que es el defensor del asegurado de la Asociación de Compañías de Seguros. ¿Sí? Es un instituto que tiene la Asociación de Compañías de Seguros con la finalidad de llegar a acuerdos no procesar en juicio. Vamos a ver si va a estadísticas y esas cosas que se vean. El 5 de septiembre. Y el 3 de octubre a las 18:30 el doctor Pelino va a hablar sobre la responsabilidad del productor asesor de seguros. Y finalmente, sobre fin de octubre, no hay fecha definida, vamos a hablar sobre la cuestión de cómo actuar cuando se ha liquidado una compañía de seguros y uno está interviniendo, digamos. Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a Waldo siempre su colaboración. Sabemos que es alguien muy requerido, no solamente a nivel nacional, sino por los acreedores. que realmente es un placer contar con él. A eso se debe la numerosa audiencia. Waldo, que es miembro del Instituto de Seguro, es, digamos, nuestro principal colaborador con este ciclo que están aquí. Gracias por haber. Amigos, llegamos a la última charla, así que vamos a seguir avanzando con cosas raras. Para este último momento, para esta última disertación, les quiero plantear algunas cuestiones. Vamos a hablar un poco de jurisprudencia actualizada, de cláusulas abusivas, pero fundamentalmente queremos iniciar con un tema que creo que ha cambiado. ¿Se escucha bien, Nico? Porque... ¿Sí? Bueno. Ha cambiado el sistema legal que teníamos en Argentina. Cuando hablamos del nuevo Código Civil y decimos que se produjo un Big Bang jurídico, no es una metáfora, es una realidad. Entonces, ¿qué les queremos plantear? Creemos nosotros que se produjo tal cambio que el concepto de lo que es el derecho, la responsabilidad, ha ido variando de manera sustancial. Para eso hemos desarrollado algo que es un nuevo sistema legal en Argentina. En el centro, obviamente, está la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Miguel de Unamuno decía: hay verdades que por conocidas se callan, pero que por callarse se olvidan. Esto no es poca cosa. Y acá tiro ideas estratégicas para el ejercicio de la profesión. Cuando nosotros fundamos las demandas o las contestaciones, en el acápite de derecho solemos empezar con el Código Civil y el Código Procesal. Debemos ir a las fuentes. Tenemos que empezar acá. Y los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, no son poca cosa. Recuerden los principios obligatorios, supralegales que tienen los tratados internacionales para los consumidores de seguros, que uno era el principio pro hominis, que esto hace que se modifiquen las leyes que están más abajo por la pirámide de Kelsen. El segundo, que son normas operativas. El tercero, la progresividad de la normativa. Y el cuarto y fundamental, la no regresión. La no regresión es un tema básico y determinante. ¿Qué es la no regresión? La no regresión es que si el consumidor tiene un derecho, ese derecho es un derecho adquirido que no puede ser eliminado. Estamos hablando de los tratados internacionales, de los 4 principios que se aplican. El cuarto principio es el de la no regresión. Y esta no regresión indica que aquellos derechos que tiene el consumidor no pueden ser eliminados.
Y entonces propongo, analicemos el principio de no regresión frente al nuevo Código Civil y Comercial que ha eliminado al tercero expuesto y ha eliminado el plazo de 3 años del plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Soporta un control de convencionalidad? La respuesta es no. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo hemos planteado o cuántos jueces lo han determinado esto de oficio? Nadie. Entonces, no le echemos la culpa a los jueces solamente. Deberíamos nosotros plantear también esto. ¿Está? ¿Por qué? Porque estas son cosas que están vigentes. Recuerden, tratados internacionales, artículo 75, inciso 22, que son los tratados de derechos humanos, y recuerden lo que decía el genial Carlos Berzi cuando explicaba que el derecho del consumidor forma parte de los derechos humanos, lo que va a implicar que todos los tratados internacionales de derechos humanos se van a aplicar a los consumidores, especialmente a los consumidores de sector. Primer núcleo básico. Luego tenemos lo que nosotros llamamos el piso mínimo. El piso mínimo del Código Civil y Comercial. Esto se basa en el artículo 1094 del Código Civil. Recuerden el título del artículo 1094. El título es Prelación Normativa. Es decir, el mismo artículo 1094 que determina que toda la normativa de los consumidores tiene una aplicación de prelación normativa frente a cualquier otro tipo de normativa. Y esto está avalado por los fundamentos, cuando en los fundamentos te dicen que el Código Civil en lo referido a los consumidores es el piso mínimo y el núcleo duro. Entonces, si los derechos de los consumidores que están en el Código Civil y Comercial es el piso mínimo y el núcleo duro, y el 1094 te establece la prelación normativa, ¿qué va a implicar esto? Que cuando haya un conflicto normativo entre este piso mínimo del Código Civil y Comercial frente a cualquier toda otra normativa, va a tener preeminencia todo aquello que beneficia al consumidor. Ahora vamos a ver qué casos concretos, pero primero planteamos el gráfico. El segundo paso es el doble piso mínimo. Este doble piso mínimo son aquellas cuestiones que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor y que ahora están establecidas en el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es la diferencia? La del piso mínimo son cosas nuevas que antes ni siquiera estaban en la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a ver cuáles son, que se incorpora el Código Civil. El doble piso mínimo son aquellas que estaban en la Ley de Defensa del Consumidor y son reiteradas por el Código Civil y Comercial. Y luego está lo que nosotros denominamos el piso superior. El piso superior son aquellas cuestiones de leyes especiales que mejoran el piso mínimo del Código Civil. Acá vamos a tener la ley de seguros, la ley de tránsito y la ley de defensa del consumidor. Entonces, recuerden cuando nos enseñaron en la facultad el Código Civil era de aplicación supletoria y complementaria. Si las partes no decían nada, bueno, ahí se aplica el Código Civil. Hoy el Código Civil es totalmente distinto, mis amigos, cambió la filosofía del derecho en Argentina. Hoy el Código dice, no, señor, yo soy el piso mínimo y el núcleo duro, en defensa del consumidor. Por tanto, ya no es aplicación supletoria y complementaria. No, es el epicentro del derecho. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué implica este piso mínimo, que son las cuestiones novedosas del Código Civil, qué implica el doble piso mínimo y qué es el piso superior. Dentro del piso mínimo, ¿qué cosas novedosas tenemos? Por ejemplo, el artículo 984, que habla del contrato de adhesión. Recuerdan ustedes que antes el contrato de adhesión no estaba definido en la normativa de nuestro país. La ley de defensa del consumidor lo ha nombrado, pero no lo definía. Hoy la ley determina que es contrato de adhesión aquellas donde una de las partes adhiere a las condiciones generales establecidas unilateralmente por la otra parte o por un tercero. Va de vuelta.
Contrato de adhesión 84 es cuando una de las partes adhiere a las condiciones generales establecidas unilateralmente por la otra parte o por un tercero. Pregunta, ¿les hace acordar al contrato de seguro? Por supuesto que sí. Sin perjuicio de esto, después nos vamos a pelear con la Corte Suprema, porque en el fallo Flores y ahora en el último creo que es Díaz con Evangelista, siguen insistiendo que el contrato de seguros se rige por el artículo 1137 y 1137 del mismo código, es decir, un contrato paritario, cosa que ningún fallo del mundo lo dice hoy, salvo respecto al sistema. Después lo vamos a ver. Entonces, primera cuestión del piso mínimo, artículo 984. Segunda cuestión del piso mínimo, artículo 986. El artículo 986, cuando habla de las condiciones particulares, determina que son condiciones particulares aquellas negociadas individualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos agarrás una póliza de seguro vas a ver que tenés condiciones generales y condiciones particulares. En teoría las particulares tienen preeminencia sobre las generales. ¿Por qué? Porque en teoría vos las has pactado específicamente. ¿Alguno de ustedes pactó alguna vez alguna condición particular? Cállate, estúpido. 3 cachetas, no puedo tocar nada. Ahora, ¿qué dice la ley? Condiciones particulares son las negociadas individualmente, artículo 986. Por tanto, yo, consumidor, ¿cuál voy a aplicar? Aquella que más me convenga. Y si la cláusula particular no me conviene, digo, señor, el Código Civil dice que la particular la negocié individualmente. Yo no la negocié, por tanto, afuera, no se aplica. Pero no porque lo diga alguien, lo dice el artículo 986. De vuelta, nuevo piso mínimo. Fíjese qué interesante. ¿Qué otro tema de piso mínimo tenemos en el Código Civil? Lo hemos criticado mucho al Código Civil, pero también debemos reconocer las cosas muy positivas que tiene. Una de las principales cuestiones que tiene el nuevo Código Civil es el artículo 1118. Este artículo 1118 es buenísimo. ¿Por qué? Porque creo que me parece que fue elaborado por Gabriel Stiglitz, el hijo de Rubén Stiglitz. Gabriel Stiglitz es uno de los principales doctrinarios de defensa del consumidor de Argentina y de Latinoamérica. Y este artículo 1118, que es brillante, determina que las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente por el consumidor pueden ser declaradas abusivas por el juez. Noten ustedes el cambio de paradigma total y absoluto. Antes vos tenés el artículo 1197 que rezaba: lo que las partes han pactado deberán someterse como a la ley misma. Sabíamos que era mentira, pero lo decía la ley. Hoy, el 1118 es un cambio copernicano. Te determina que las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente por el consumidor pueden ser declaradas abusivas por el juez. Es más, sabemos que jamás te dejaron pensar, ni opinar, ni aceptar una cláusula. Pero en el hipotético caso que lo hubieras hecho, el juez, por el artículo 1118, las puede declarar abusivas. Fíjense qué avance fundamental en favor de los consumidores. ¿Qué otro artículo tenemos? El 1119. El 1119 te dice que serán cláusulas abusivas aquellas en las que exista un desequilibrio significativo. De vuelta, nuevos conceptos de cláusulas abusivas que antes no estaban en la normativa. Entonces el 1119 del piso mínimo te determina que son cláusulas abusivas cuando existe un desequilibrio significativo en el contrato. Ya le veo la mente a ustedes, toda la póliza de seguro. Sí, ahí está, justamente estamos hablando de eso. El 1119 nos da de vuelta pautas para seguir avanzando. Otro, el artículo 988, inciso C. Y este artículo es importantísimo. La mayoría de la doctrina seria dice que el 988, inciso C, se refiere a las cláusulas sorpresivas. Y la verdad es que ese nombre a mí no me gusta para nada y me parece que de alguna manera esquiva el fundamento del artículo. Para mí el 988, inciso C, sigue las enseñanzas de Alperín y de la doctrina norteamericana, cuando te hablan de las expectativas razonables. La jurisprudencia norteamericana dice que
La teoría de las expectativas razonables es la herramienta fundamental que tienen los jueces para llevar la justicia a cada póliza de seguro. ¿Qué va a implicar esto? Que si vos tenés una expectativa razonable como consumidor, aunque la póliza diga otra cosa, se van a aplicar las expectativas razonables. Es por eso que dentro de los principios legales locos que hemos inventado, hay uno, el último que desarrollamos, que inventamos, que en realidad es una creación del doctrinario Fernando Gina, es la autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. Si vos te pones a pensar, ¿importa lo que vos decís en el contrato con el consumidor? La nada misma. Porque, ¿qué va a primar? El orden público. ¿Y quién dice esto? El 1118. El 1118 dice que aunque vos hayas pactado algo y lo hayas aceptado, va a tener importancia el orden público. Pues bien, esto es lo que tenemos que ver. Entonces, en las pólizas, eso va a ser fundamental. El 1119 habla de desequilibrio significativo. Y el 988, expectativas razonables. Entonces, si vos tenés una póliza que te brinda, según las expectativas razonables, cierta cobertura, pero después la letra chiquita, sin ningún fundamento, eso te lo elimina, ¿qué va a tener preeminencia? Las expectativas razonables. Había un caso de jurisprudencia muy interesante, aunque ridículo. Una compañía de seguros había establecido que en los seguros de responsabilidad civil se cubrían las lesiones personales, pero no los daños materiales. ¿A quién le puede entrar en la cabeza que no te van a cubrir los daños materiales si es solamente las lesiones personales? ¿Está? Hay pólizas de seguros dando vuelta en el mercado que dicen no se cubre el lucro cesante. A ver, mis amigos, si justamente donde más te van a pegar son en el lucro cesante. ¿Se entiende? Pero, sí. Perdón, a lo mejor estoy seguro que ya lo va a tratar más adelante, seguro, pero ¿qué hacemos ahora con el caso fortuito como lo legisla el 1730? Es interesante. En realidad, esta pregunta la practicamos con el colega que me hace la pregunta y yo le contesto, porque son los temas básicos. ¿Quién toma atención? 50 pesos. Costo de oportunidad. A ver, lo que dice el colega es brillante. ¿Por qué? Porque uno de los temas fundamentales que cambió el derecho y no han sido resaltados es que cuando yo era joven, hace mucho tiempo, el artículo 514 del Código decía, cuando hay casos fortuitos o fuerza mayor, el demandado queda eximido de responsabilidad. ¿Y hoy el Código dice lo mismo? Por supuesto que no. Dice todo lo contrario. ¿Sí? ¿Sí? Artículo 1733, inciso E. El título del 1733 es medio impactante. ¿Cuál es el título del 1733? Responsabilidad por caso fortuito. ¡Apa! ¿Y qué dice el inciso E? Va a haber responsabilidad por caso fortuito cuando el daño sea producido por la actividad de la empresa o sea inherente a la empresa. ¿Qué va a significar esto? Que cuando haya un daño producido por la empresa, pero ese daño sea inherente a la actividad de la empresa, aunque haya caso fortuito, la empresa va a ser responsable. Y este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy las pólizas de responsabilidad civil siguen diciendo equivocadamente que la compañía de seguros no es responsable cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Eso era lógico con el viejo código, porque si el 514 te eximía de responsabilidad cuando había caso fortuito o fuerza mayor, vos empresa no necesitabas cobertura. Pero si hoy la ley te dice, perdón señor, si el caso fortuito o fuerza mayor es inherente a su actividad, usted sí va a ser responsable, no tiene sentido que las pólizas de responsabilidad civil hoy de Argentina no te cubran el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué hay que hacer? Si vos sos abogado de la empresa, parar la plata y decirle a la abogada de la compañía de los pibes, no, esto está mal. Y hemos tenido experiencia que si presionamos, nos han hecho una cláusula que dice la compañía de seguros no responderá por casos fortuitos o fuerza mayor, salvo en aquellos casos donde la empresa sea condenada por el artículo 1733, inciso E. Porque es de toda lógica. Si antes lo estaban cubriendo, ¿por qué ahora lo van a dejar de cubrir? Pero eso es lo que tenemos que
hacer, mis amigos, cuando somos abogados de empresas, leer la póliza y tratar de modificar lo que se pueda. Y plantearlo buenamente al director de legales de la empresa de seguros, porque si vos le explicás esto, el tipo así te diste cuenta, ¿vale? Lo voy a cubrir. ¿Ok? Esto lo tenemos que hacer. Entonces, seguimos con el tema del piso mínimo. Habíamos dicho el 980. Sí. Cuando el muerto está frío. Efectivamente. Pero bueno, ahí te queda el plan B, que es plantear la ilegalidad de la cláusula, la abusividad. Por eso sí, lo que yo sugiero es una actividad proactiva de nosotros, nuestros colegas, que si vos tenés una empresa que nacional, decirle, che, proactivamente dame la fuerza que te lo voy a leer. Nosotros le vamos a dar. En el caso de seguros del hogar, en zonas que son pasibles de que haya catástrofes naturales, ¿sí? Por ejemplo, un seguro del hogar en Copán, Caviar, que hay volcán, categoría. Sí. Respecto a que a la ¿Hay cobertura. alguna opción? Porque Para la mí cobertura del cobertura. hogar dice que no hay cobertura en el caso de catástrofes naturales. También está la posibilidad de plantear. No, yo creo que sí, porque si te están vendiendo. Además, ahí se aplica otra de las pautas que vamos a ver acá, es el artículo 1067, que es la teoría de los actos propios. Hay algunas que están excluidas. Ahora, si yo, compañía, te aseguro en una zona volcánica, y hermano, te lo estoy aceptando. Si no, te estoy violando la perspectiva razonable. ¿Ok? Esto me asegurar un siniestro que tuvimos en Bolivia, que fue muy interesante. Empresa boliviana, liquidador inglés y asesores de Argentina, nosotros. Se produce una inundación, la reaseguradora rechaza el siniestro. ¿Por qué? No está cubierto. Y el boliviano dice, pero yo pedí cobertura por inundación y me la dieron y ahora me dicen que no hay cobertura. ¿Qué dice la cláusula? Se cubre inundación. Ah, buenísimo. Y abajo la letra chiquita decía, en zonas normalmente secas. Pero esa figura no es que me conté un pajarito, ¿se entiende? Y tuve que venir un liquidador de Inglaterra para pelearnos por esto. Y el que dice, Simón, probame que esté en la zona normalmente seca. Yo te tengo que probar. Si vos asumiste el riesgo, entonces vamos a pedir los informes de meteorología y de inundaciones de Bolivia en los últimos 300 años. Digo, sí, hermano, lo vamos a encontrar seguro. ¿Cómo cerró esto? Que obviamente tiró los actos propios. Si vos me cubrís inundación, no me podés poner una condición absolutamente ridícula. Está bien para necesidad y cobertura. Pero de vuelta, son las expectativas razonables. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Otro, piso mínimo, es decir, de vuelta estamos viendo cuestiones novedosas que antes no estaban. Artículo 2560. Recuerdan que una de las cosas absolutamente ilegales que hizo la ley que aprobó el Código Civil fue la modificación del plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Está? Sin ninguna explicación de nada, ¿qué hicieron? Sistema legal paper. Borraron el plazo de 3 años de las acciones de los consumidores. Muy bien. ¿Qué dice la compañía de seguros? Hemos vuelto a las fuentes. Se debe aplicar el artículo 58 de la Ley de Seguros de la prescripción de 1 año. Nosotros le decimos, quiero retruco. ¿Qué decimos nosotros? Piso mínimo. Artículo 2560. ¿Qué dice el 2560? Plazo genérico de prescripción. El código unificó los plazos de prescripción y en el artículo 2560 estableció un plazo de 5 años. Pregunta, si el Código Civil y Comercial establece un plazo de prescripción de 5 años y la ley especial me establece un plazo de 1 año, ¿podrá entenderse que el plazo de 1 año me está violando el piso mínimo del Código Civil? Y yo entiendo que sí, de manera tal que va a tener preeminencia el artículo 2560 por sobre el artículo 58 de la Ley de Seguros. Sí. Y siguiendo el razonamiento, también estaría el principio de no regresión con la Ley de Defensa del Consumidor, que era de 3 años. Obviamente, Es obviamente. el razonamiento que venimos empleando. Esta es otra cosa que practicamos con el colega afuera que me preguntara esto para yo contestarle. Lo que él dice es correctísimo. Es más,
les di un papelito con jurisprudencia, ¿no es cierto? Si se fijan, uno de los fallos aplica lo que dice el colega. En vez de aplicar el 2560, te aplica el 2561, que establece la prescripción de 3 años en la responsabilidad civil. Entonces el juez dice, pero acá hay una violación del control de convencionalidad. Tendría que ser 3 años. Y saca por analogía y dice, bueno, para mí esto es un tema de responsabilidad civil. ¿Y cuál es la responsabilidad civil? ¿1 año? No. El código dice 3 y aplica 3 años. En analogía a lo que decía antes la prescripción. Fíjense ustedes lo interesante de cómo ya la jurisprudencia va avanzando por sobre la letra fría de que los que ya se aplica 1 año. Sí. 2560, que es el que establece el plazo genérico de prescripción en el Código Civil Comercial. Y en el fallo que les dimos, que estaba por acá, te decía que la prescripción es de 3 años. Es un fallo de la Cámara de Mendoza. El fallo González contra Paraná de la Cámara Segunda Apelación de Mendoza. Se lo dije en la página esa y aplica el 2561. Fíjense cómo ya la jurisprudencia tiende a romper todo esto, porque sabemos que es mentira, sabemos que es una estafa 1 año, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora tenemos normativa que nos permite luchar contra esto de manera legal, porque lo dice la propia ley. Ahora, si no le escape la pregunta, si no fuese así el derecho hoy, ¿por qué te hablan de un piso mínimo y núcleo duro? ¿Qué significado puede tener? Más aún, ¿qué significado puede tener que el 1094 diga prelación normativa? Si no es nuestra interpretación, ¿cuál sería la otra interpretación? ¿Qué podríamos alegar? Pero no es una cuestión doctrinaria, lo dice el título del artículo 1094. Y no creo que sea casualidad. El título está puesto a propósito. ¿Está? Entonces, noten ustedes, ahí tenemos otro piso mínimo del 988, hablamos del 1067. El 1067 es muy importante porque es la teoría de los actos propios, que determina que nadie puede de manera sorpresiva e intempestiva actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. Va de vuelta, nadie puede de manera sorpresiva e intempestiva actuar autocontradictoriamente en perjuicio de la otra parte. El caso típico es, si la compañía de seguros te permite que vos le pagues al productor de seguros y nunca te dijo nada, el día que le conviene dice, ah, vos le has pagado a quien no correspondía. No, señor, ahí tenés la teoría de los actos propios. O cuando alguien que cobra de sus salarios, que sea el día 10, y la póliza le vence el 5 y paga siempre el día 15, y la compañía nunca le dijo nada, señor, si usted a lo largo de los años me aceptó que la cuota que vencía el día 5, yo se la pague el día 15 y usted nunca me dijo nada, por la teoría de los actos propios y el artículo 9 de buena fe del Código Civil, señor, si usted nunca me dijo nada, es que me está tolerando eso. Si no, lo que tengo que pensar es que usted me estaba tendiendo una celada y una trampa para abusarse del asegurado. Si no, porque nunca me dijiste nada. ¿Se entiende? Entonces noten cómo, a ver, lo dicen los fundamentos, el nuevo Código Civil es para la protección de los más vulnerables. Los tontos como ustedes y como yo, que somos los consumidores. Esta es la realidad. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, otro piso mínimo, dijimos 1067. Otro que es muy interesante es el 1073. Este artículo 1073 es parecido al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes recuerdan, después lo vamos a ver, la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 40, establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de toda la cadena de comercialización. El 1073, ¿de qué te habla? De algo análogo. Contratos conexos. Esto ya lo desarrollaba Gersi hace 20 años. Genio Gersi. Decía que los contratos conexos son aquellos contratos autónomos e independientes que tienen una finalidad común previamente establecida. ¿Y esta te la podemos aplicar? Si vos sos abogado de una empresa, para los contratos de coaseguro, para los reaseguros,
para las retrocesiones. ¿Qué son si no los coaseguros? Los reaseguros son las retrocesiones. Son contratos autónomos e independientes que tienen una finalidad común previamente establecida. Como consecuencia de ello, nuestro criterio, más allá que entendemos que todas las empresas aseguradas son consumidores, porque no lucran con el seguro, en el hipotético caso que el juez dijera, no, usted no es un consumidor, ok, no hay problema, no se aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, se aplica el 1073 de los contratos conexos. De esta manera sí es responsable también toda esa cadena que forma parte de la atomización del riesgo. Compañías de seguros líderes, coaseguradoras, reaseguradoras y retrocesionarias internacionales. Todas son responsables. ¿Está? ¿Qué otro caso tenemos? El artículo 1109. Este artículo es importantísimo. ¿Por qué? Porque modifica al artículo 16 de la Ley de Seguros. No sé si les conté que cuando Isaac Alperín, el genio de Alperín, hace el proyecto de Ley de Seguros, determina que la prórroga de jurisdicción es una de las principales estafas de las compañías de seguros frente al asegurado. Porque si vos vivís en Jujuy y te tocó una compañía de seguro que está en La Plata, te queda el toque ir de Jujuy a La Plata todos los días para hacer el reclamo. Entonces, ¿qué dijo Alperín? Señores, está prohibida la prórroga de jurisdicción. Pero ustedes saben que después viene una comisión asesora revisora y dijeron que estaba conformada por el apoderado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y el apoderado de la Asociación de Empresas Extranjeras de Seguros radicadas en Argentina, que le hicieron el 2-1 al Alperín y dije, bueno, esto que dice Alperín es correcto, pero no seamos extremistas. Alperín no permitía la prórroga de jurisdicción, nosotros vamos a hacer algo ecléctico y equilibrado. Vamos a permitir la prórroga de jurisdicción, pero con límites muy precisos y específicos. Por tanto, se permite la prórroga de jurisdicción única y exclusivamente dentro de Argentina. Bienvenidos a la fiesta. ¿Se entiende? Una locura, una estafa. Entonces, ¿qué dice el artículo 1109? Que no se dieron cuenta de lo que hicieron el Código Civil, pero se aplica a los seguros. ¿Por qué? Cuando vos compras un seguro, nadie de ustedes, imagino, ha ido a la compañía de seguros. O te lo vendió un productor, o fuiste a la oficina del productor, o compraste por internet. ¿Qué dice el 1109? Aquellos contratos celebrados fuera del establecimiento comercial del proveedor, es decir, fuera de la sede de la compañía de seguros, tienen como lugar de ejecución el domicilio del consumidor. Y agrega, es nula de nulidad absoluta todo tipo de prórroga de jurisdicción. Ergo, el artículo 1109 te ha modificado el artículo 16 de la Ley de Seguros. Porque no hay otra alternativa. A ver, el diálogo de fuente queda muy bonito muchas veces para las cosas grisáceas. Pero acá es blanco o negro, es un sistema binario. Si la Ley de Seguros te permite la prórroga de jurisdicción y el Código Civil te lo prohíbe, no hay mucho diálogo de fuentes. Cuando una norma tiene preeminencia, como es el 1094, hay un monólogo de fuentes. ¿Por qué? Porque tiene preeminencia la que tiene mayor trascendencia jerárquica, que es el Código Civil. Y si el Código Civil te prohíbe la prórroga de jurisdicción, mis amigos, por más que el 16 usted lo acepte, esto está absolutamente prohibido y es nula de nulidad absoluta. Todavía la Superintendencia de Seguro de Acción no se dio cuenta, pero ya llegará eso. Es más, les conté el tema de las pautas mínimas, ¿no es cierto? Ya, muchachos, vamos a hacer trabajo para años y años. Con esto las pautas mínimas es una de las peores cosas de la historia de la Superintendencia de Seguro de la Nación. ¿No hay nadie que trabaje en la Superintendencia acá? Qué lástima. Para decírselo en la cara, señores, están haciendo una barbaridad jurídica, es una ilegalidad absoluta. La resolución de pautas mínimas viola de manera expresa y concreta el artículo 23 de la Ley 20.091, que ordena que toda póliza tiene que estar previamente autorizada por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Y no es válido esto que han hecho ahora, que dice, si vos haces el wording, las cláusulas y condiciones que te gustan, ya está aprobado. ¿Viste como los bancos? Usted tiene un crédito preaprobado. Muy bien, las compañías tienen preaprobado cualquier cosa que quieran. Lo que necesita es que un abogado firme
Esto cumple con las pautas mínimas. Ya está. Y las pautas mínimas en 4 tutores. ¿Ok? Entonces, los problemas que vamos a tener cada día se van agrandando. Y acá donde va a salir a relucir la trascendencia que tiene el Código Civil. Y esto es fundamental. ¿Qué otro artículo tenemos para aplicar? El artículo 1743. Mis amigos, este es uno de los artículos más importantes del nuevo Código Civil que no ha tenido prensa, no tiene marketing, porque no tiene un nombre muy cool. Es dispensa. Y uno dice dispensa del doble, bueno, una tontería, la dispensa del doble nunca fue válida. Pero ¿qué dice el 1743 si lo leemos con profundidad? Son nulos los límites de responsabilidad establecidos en el contrato cuando se violan normas indisponibles, se violan normas imperativas, se viola la buena fe, las buenas costumbres o son cláusulas abusivas. Va de vuelta, mis amigos, este artículo tiene una trascendencia que habría que ser un monumento en la puerta del colegio de abogados. El 1743 reza: son nulos los límites de la suma asegurada establecida en el contrato cuando violan normas indisponibles, imperativas, violan la buena fe, las buenas costumbres son cláusulas abusivas. Entonces nosotros que nos volvemos rompiendo la cabeza frente a la jurisprudencia, ahí la suma asegurada que tiene la compañía de seguros se puede actualizar o no, ya está resuelto por la ley. Ya está resuelto por la ley. El artículo 1743 dice que es nulo ese límite establecido. ¿Se entiende? Nota a pie de página, sin perjuicio de ello, ahí en la hojita que les entregué está el fallo Risser, que el fallo Risser es buenísimo, porque el fallo Risser acepta la actualización de la suma asegurada. La verdad que los jueces muy proactivos hicieron un razonamiento espectacular y dijeron, a ver, la Superintendencia de Seguros de la Nación es la que pone el tope para la suma asegurada de los seguros obligatorios. Muy bien. La propia Superintendencia, con retraso, mal y tarde, te va actualizando la suma asegurada. ¿Y por qué actualiza la suma asegurada? Porque la anterior suma asegurada queda absolutamente desactualizada. Muy bien. ¿Qué dijo el juez? A ver, si la super es la que establece la suma asegurada actualizada, aunque el juicio se haya iniciado con una suma asegurada de 90.000 pesos, si actualmente tiene 400.000 pesos, la misma super que es el organismo de control te está diciendo, no, la de 90.000 quedó totalmente fuera de foco, apliquemos la de 400.000. Entonces el fallo dice, yo sigo lo que dice la superintendencia. ¿Cuál es la suma asegurada hoy? Hace 400.000 o 300.000, lo que fuera. Entonces te aplica esa suma. Y luego dice, desde el momento en que la super establece la suma hasta el momento del pago, se actualiza por el índice de costo del pago. ¿Se entiende? La prima la cobró la compañía de seguros a Plaza Fuerte en su momento. Y esa prima no la guardaron en una cajita de zapatos. No. Ellos compraron Levac, compraron dólares o lo invirtieron mucho mejor que todos nosotros juntos. Y han hecho una ganancia espectacular. Pues bien, ¿tenés derecho a hacerlo? Sí, es lícito. Ahora eso sí, no te la guardes por todas. Si vos has ganado plata con la prima que pagó el asegurado, por supuesto que tenés que aceptar la suma asegurada. Y acá voy para recordarles que hay mucha gente joven acá. Cuando yo era joven, hace muchos siglos, la suma asegurada se actualizaba por el costo de vida. Y eso lo decía la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo decían las cámaras de apelaciones, y lo avalaba y lo ratificaba la Superintendencia de Seguros de la Nación. Lo que pasa es que llegó una amnesia generalizada y todo el mundo se olvidó. Como diría Juan Jacobo Rousseau, se los obligará a ser libres. Hay que morderle la celular. Por supuesto, claro. Pero a lo que voy es que técnicamente no hay ningún problema con que se actualice la suma asegurada. La propia Superintendencia de Seguros de la Nación lo aceptaba hasta que llegó la ley Cavallo. Hasta ese momento la Corte lo aceptaba, la Cámara lo aceptaba, la Superintendencia lo aceptaba. Y después vino una amnesia generalizada y todo el mundo se olvidó de todo. Pero la realidad es que técnicamente no hay ningún tipo de problema. Esto es importante que lo tengamos presente. Porque se repite tanto que el artículo 118 es el límite de la responsabilidad de la compañía de seguros, y lo dicen tantas veces
lo terminamos creyendo. ¿Se entiende? Entonces, esto es como decían los nazis, miente, miente que algo queda. Se dijo tantas veces que el 118 es el límite inmodificable, que si alguien lo supera, quebrará todo el sistema de seguros. Es una mentira. Porque durante años se aceptó esa actualización. Además, vamos más todavía. Los contratos de reaseguros tienen índices de indexación. A ver si nos entendemos. Los propios contratos de reaseguros tienen índices de indexación. Esto se llama indización. Por esta traducción. Se actualizan los contratos de reaseguros. ¿Y entonces dónde está la falla técnica de lo que planteamos? No, señor. Nos dicen algo. Sí. Claro, perdón. El problema básico es una legislación que prohíbe toda actualización y toda repotenciación. A partir de ahí se pudrió todo. No, porque ¿qué nos plantea la inconstitucionalidad y ¿qué nos los jueces enseña? dicen que no? ¿Qué nos enseña en la UPA? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Mis amigos, por supuesto que hay que plantear la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley que prohíbe la actualización. O yo te hago una pregunta. Salvo, a ver, porque yo creo que discriminan a los asegurados. Pregunta. Salvo las sumas aseguradas de las pólizas de seguros, ¿qué otra cosa conocen en el mundo de Argentina que no se haya actualizado? ¿Se entiende cómo nos toman para el churrete? No, pero perdón, no es lo mismo que desde el año 90. Todo se ha actualizado. ¿Entendés? Entonces, esa es la locura. En aquella época el dólar era 1 a 1. Hoy es 30 y pico a 1. Y la próxima charla que tengo que puede ir un poco más todavía. Entonces, si eso ha cambiado, ¿por qué no va a cambiar la actualización? Pero se entiende, pero a lo que voy es que técnicamente no hay agravio. Nos mienten. Nos mienten. Y esto hay que tenerlo presente. Por eso somos nosotros los que tenemos que plantear la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de lo que no te permite eso. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Entonces, con el 1743 ya tenemos otro de los pisos mínimos, que son cosas nuevas que antes no existían, que nos otorga el nuevo Código Civil y Comercial. Piso mínimo. Doble piso mínimo. ¿Qué es el doble piso mínimo? Son aquellas cuestiones que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor y que son reiteradas por el Código Civil y Comercial. Mucha gente critica esto, pero yo sigo la teoría de Hugo Aciarri, uno de los principales doctrinarios de Argentina, uno de los más grandes conocedores de análisis económico del derecho, junto a Pamela Tolosa y a Martín Irigoyen Testa de Bahía Blanca. 3 genios, son unos fenómenos. ¿Y qué dice Hugo Aciarri? Acá se aplica el principio de redundancia. ¿Qué es el principio de redundancia? Repetir algo. A veces la redundancia es mala y otras veces es muy buena. Y por un ejemplo, si vos tenés un avión que necesita 2 motores y le pones 4, ¿es mejor o peor? Y es mejor, porque si te rompe uno vas a tener otro motor. Pues bien, nosotros tenemos la defensa del consumidor que tiene algunos principios y algunas normas. El Código Civil te los repite. Pues bien, cuando el lobby y el establishment quiera seguir podando y quitándole derechos a los consumidores, van a tener que modificar ahora la Ley de Defensa del Consumidor y también el Código Civil. Y le va a costar más. Porque la Ley de Defensa del Consumidor es como la ley bastarda, que entró por la ventana, de eso no se habla, esas cosas raras. En cambio el Código Civil es un código machazo. Entonces cuando quieran modificar algo, no, fíjate cómo modificaron el tercer expuesto de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, decía Guabá, lo cambié y nadie dijo, nadie se enteró. En cambio, si ahora me quieren cambiar el Código Civil y Comercial, va a ser mucho más difícil. Por eso este doble piso mínimo es muy importante. ¿Por qué? Porque el concepto de consumidor, más allá que está cortado porque no te acepta el tercer expuesto, está en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Y recordemos que el anteproyecto de Código Civil establecía que no es consumidor la empresa que utiliza los bienes y servicios para su producción o comercialización. Pero, esto fue eliminado. Hoy el artículo 1092 te pone un solo requisito. Para que una empresa sea un consumidor tiene que ser un destinatario final. ¡Punto! No hay más. No, pero ¿y si lo usa en su cadena de producción o comercialización? No importa. Y yo me peleo con las compañías que dicen, no, una empresa no es un consumidor.
¿Por qué? Porque le introduce el seguro a su cadena de comercialización o producción. Digo, pero eso fue derogado hace más de 10 años, con la ley 26.361 año 2007. ¿Y qué me dicen muchas compañías de seguros? Es verdad, eso fue derogado, pero sigue vivo en el espíritu de la ley. No, muchachos, no. Hay un solo requisito, destinatario final. Por tanto, hoy las empresas sí son consumidores finales, pues son destinatarios. ¿Está? Entonces, primer doble piso, el artículo 1092 del Código Civil y el artículo 1 de la Defensa del Consumidor. Segundo doble piso, el artículo 1093 te habla del contrato de consumo, que te repito, creo que es el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Tercer doble piso, el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1094, que te establece que es un piso mínimo y que tiene prelación normativa. Cuarto doble piso, el tema de información, que es el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. Fíjense la importancia que tiene este doble piso mínimo con todas las cuestiones que te aportan en favor del consumidor. Por tanto, mis amigos, la realidad es que este piso mínimo y el doble piso mínimo, todo lo que hablamos, son cuestiones absolutamente inmodificables y de orden público en favor de los consumidores. Pero porque no hay otra alternativa de análisis, porque lo dice el propio Código Civil. Después las sentencias de la Corte dirán otra cosa. No importa. Nuestra charla no es para esta Corte, nuestra charla es para el futuro. E incluso tengo la expectativa de que algún día la Corte diga, cambiemos de opinión. Y tienen todo el derecho. Es más, yo lo que más admiro son los jueces que en los fallos se animan a poner cambié de opinión. Y eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque esto no es la grieta. Yo tengo razón y vos no, o vos sí, yo no. No. Estamos todos reanalizando. Y la verdad es que el Código Civil nuevo es un cimbronazo que nos hace repensar un montón de cosas. Entonces, lo que yo digo hoy, seguramente en la charla que venga el año que viene, voy a decir cosas distintas porque fuimos evolucionando y cambiando. Entonces, no tendría nada de malo. Para mí sería un orgullo que nuestra Corte Suprema diga, señores, a partir de hoy tenemos otro concepto de lo que estamos diciendo. Porque es insostenible. Es insostenible que nuestra Corte Suprema diga que el contrato de seguro se rige por el contrato marital. Máxime cuando el hacedor del Código Civil es el presidente de la Corte. Es el principal doctrinario de consumo de Argentina. Y él dice en su libro de consumidores que el contrato de seguros es un contrato de acción y un contrato de consumo. ¿Qué sé yo? Tengo 4 abuelos vascos. Soy perseverante, optimista y lunes de lunes. Yo estoy seguro que esto va a cambiar. Prueba de ello es uno de los fallos que tenemos acá, que es ley de esa hojita, es el fallo Caraza-Torres. El fallo Caraza-Torres es una maravilla, una genialidad de sabiduría legal. Es un fallo de la minoría, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que era por un tema de exceso de velocidad, si no me equivoco. Falta de licencia, ahí está. ¿Y qué dice la Suprema Corte de la provincia? La Corte Suprema, en el fallo Flores, determinó que esto se rige por el 1137, 1137, etc. Y aplica el efecto relativo de los contratos, así que los terceros no pueden beneficiarse con lo que termina un contrato. ¿Y qué dicen estos distinguidísimos miembros de la Suprema Corte de Provincia? Dicen, nosotros estamos soportando toda la presión de las cámaras de apelaciones de todas las provincias. Estamos tolerando todo aquello que dicen los jueces de primera instancia que llevan el contrato seguro hacia la justicia y hacia la equidad. Y no podemos hacer caso omiso a todo lo que está sucediendo. Como consecuencia de ello vamos a ir cambiando el concepto que teníamos respecto a estas cuestiones. Y dicen y se hacen cargo, aunque la Corte Suprema en el fallo Flores dice otra cosa. Vos fíjate la dignidad y la valentía de estos miembros de la Corte Suprema que dicen, yo, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, voy a dictar distinto a lo que dice la Corte Suprema. ¿Y por qué digo que acá hay sabiduría legal y sabiduría de fondo? Porque ¿cómo terminan el fallo? Estos 3 jueces de la minoría
Dicen, acá vamos a seguir a Couture. Y Couture decía que el juez debe seguir y apoyar el derecho y la justicia. Pero aclaraba Couture que cuando hubiese un conflicto entre el derecho y la justicia, siempre hay que optar por la justicia. Y así fue que dictaron un fallo que cambia la perspectiva, reitero, minoría, pero ya se va abriendo una brecha. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Somos nosotros los que tenemos que presionar para eso, y los jueces muchas veces lo van a aceptar. Sí. Flores también fue 3-2. Flores también fue 3-2, incluso Maqueda había cambiado. Sí. No, por eso soy optimista, porque es válido que todos cambiemos de opinión. No podemos decir, no, como dije tal cosa, nunca voy a cambiar la vida. Si todos variamos de opinión, ¿por qué no lo puede hacer la Corte buenamente si van a apuntar hacia la justicia? Y otro fallo absolutamente recomendable es de uno de los mejores camaristas de la Argentina, Víctor Lieberman, la sala L de la Cámara de Apelaciones, el fallo Papanio. Por favor, imprimite el fallo Papanio. Es uno de los más profundos y emocionantes fallos que se han dictado. El doctor Lieberman empieza diciendo: estoy próximo a la jubilación. A lo largo de mi vida siempre creí que los jueces estamos para apoyar la justicia y lograr la equidad. Y ahora me encuentro frente al fallo Flores de la Corte Suprema. ¿Qué dice Víctor Lieberman? Con total valentía: señores, bajo ningún punto de vista voy a seguir las pautas que establece el fallo Flores de la Corte Suprema, porque es absolutamente violatorio de la protección de los vulnerables que establece el propio Código Civil y Comercial. Es violatorio de la defensa de la justicia y la equidad que determina la Constitución Nacional. Como consecuencia de ello, en forma expresa, en el fallo Papanio, Lieberman dice: no voy a hacer caso de lo que dice el fallo Flores y voy a cambiar la perspectiva y dictó otro fallo con otro andamiaje. ¿Se entiende? Esto es lo bueno. En el libro ya aburridísimo que escribimos del seguro y el Código Civil, hay el último capítulo es para el fallo Flores. Lo criticamos tremendamente y al final, ¿qué ponemos? Los principios e indicios de rebeldía judicial. Y ahí citamos el fallo Caracatore, el fallo Papanio, donde los jueces ya empiezan a presionar y a decir: señor, esto no es tolerable, no es lógico, no tiene sentido. Por eso esto va a ir cambiando y creo que en un futuro va a avanzar muchísimo. Entonces, reitero, piso mínimo y doble piso mínimo. Esto no lo puede cambiar nadie, ni siquiera la ley especial. ¿Por qué? Porque para eso es un piso mínimo. Estos son los principios inmodificables. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las leyes especiales, cuándo se aplican por sobre este piso mínimo y cuándo se van a aplicar, cuando sea un piso superior. Es decir, en aquellos casos en que la ley especial me mejore ese piso mínimo, bueno, ahí sí la voy a aplicar. Es decir, la síntesis cuál es. ¿Qué normativa se va a aplicar? La que beneficie más al consumidor. Tan fácil como eso, porque eso es la aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice: hay que proteger al consumidor. Punto. Tan claro como eso. Y ahora, ¿cuáles serían los casos donde mejoramos la situación? Ley de seguro. La ley de seguro del genial Isaac Alperín luego fue modificada por esta mini comisión que realmente la vació de contenido en muchas cosas. Pero, como Dios es argentino, algunas cosas se le escapan. Entonces, ¿cuáles son los principales artículos de la ley de seguros en beneficio de los consumidores? Tenemos distintos: el 36, el 56, el 70 y el 114. Vamos a ver un poquito de cada uno. Estos artículos son fundamentales: 36, 56, 70 y 114. Vamos a empezar con el 70, que te habla de culpa grave. La pregunta es: cuando el asegurado actúa con culpa, ¿la compañía de seguros tiene que pagar? ¿Sí
siempre va de vuelta. Cuando el asegurado actúa con culpa, la compañía de seguros tiene que pagar. Sí, siempre. Exacto. Ahora, ¿por qué decimos piso superior? Porque en el Código Civil la culpa es una causal de exhibición de responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la ley de seguros? La compañía de seguros podremos ver si se exime responsabilidad cuando hay culpa grave. Artículos 70 y 114. Pero si hay culpa, la compañía de seguros tiene que pagar siempre. En cambio, en el Código Civil, la culpa es una causal de exhibición de responsabilidad. Por eso hay una preeminencia de la ley especial sobre... Exactamente, porque nos favorece. Al revés de lo que... Exacto, es decir, se va a aplicar siempre la que favorezca al consumidor. ¿Se entiende lo interesante de este juego que tenemos? Lo que sí también es muy importante es analizar el artículo 70 y el 114. Los dos hablan de culpa grave. ¿Los dos dicen lo mismo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Recuerden que la ley de seguros se divide en el artículo 109. Del 109 al 1, en general, seguros patrimoniales. Del 109 para abajo, responsabilidad civil, a grosso modo. ¿Y qué quiere significar esto? Que el artículo 70 está en la parte de derechos de seguros patrimoniales. ¿Y qué dice el artículo 70? Cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía de seguros se exime de responsabilidad. Sencillo, clarito y fácil. ¿El artículo 114 dice lo mismo? Por supuesto que no. Dice otra cosa totalmente distinta. Para esto debemos recordar a uno de los genios que tuvo Argentina, que fue el maestro Nicolás Barbato. Barbato decía que acá hay una víctima, acá una aseguradora y acá una compañía de seguros de responsabilidad civil. Él decía que la víctima tiene el derecho a la indemnización, en tanto que el asegurado tiene el derecho a la indemnidad. ¿Estamos claros en la diferencia? La víctima derecho a indemnización, el asegurado el derecho a la indemnidad. ¿Qué dice el artículo 114? Con un pequeño error, pero solucionado. Dice que cuando el asegurado actúa con culpa grave, pierde el derecho a la indemnidad. ¿Va de vuelta? Cuando el asegurado actúa con culpa grave, pierde el derecho a la indemnidad. Pregunta, ¿dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización? Por tanto, la compañía le tiene que pagar a la víctima y le tiene que repetir contra su propio asegurado. Es un genio, Nicolás. Además, un violinista de la obra. Y una persona culta y fuera como poco. Más, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Si el 114 te dice que cuando hay culpa grave del asegurado, el asegurado pierde el derecho a la indemnidad, la víctima no pierde el derecho a la indemnización. Ley de seguros. Y te hago una pregunta. Y si encima tenemos la ley 24.449 que en el artículo 68 establece el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Pregunta, ¿a la víctima le importará mucho si el tipo que lo atropelló actuó con culpa o culpa grave? La nada misma. Si no, ¿para qué es el seguro obligatorio? ¿Se entiende? Pues acá viene la gran cuestión. Ya el artículo 114 te establece un piso superior porque te determina que cuando hay culpa grave del asegurado, el asegurado pierde el derecho a la indemnidad, pero no pierde la víctima el derecho a la indemnización. Y eso se vio potenciado por el artículo 68 de la ley 24.449 que establece el seguro obligatorio. ¿Está? El primer piso superior. Con culpa, la compañía de seguros paga siempre.